tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es Malvinas, Historia de Héroes y Traidores, capítulo 234. El programa de hoy se lo vamos a dedicar íntegramente al crucero General Belgrano. Lo que voy a hacer ahora es que voy a leer exactamente el informe oficial dado por la gente de la Marina Argentina y por la gente de la Marina Británica. Dado que el general Belgrano, lo que ocurrió, por supuesto yo no lo pude cubrir, estaba en la isla, así que me voy a regir pura y exclusivamente por el informe oficial para que ustedes tengan noción de lo que fue todo lo que tiene que ver con el general Belgrano. Para aquellos que son jóvenes les quiero comentar que el buque General Belgrano era un buque de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre original era el Fénix y es el único buque que sobrevivió al ataque de Pearl Harbor allá en Estados Unidos. Era un buque especial porque su artillería era diferente a la artillería moderna. La artillería que tenía el buque General Belgrano era de 6 milímetros, superior a la artillería de todos los buques, tanto argentinos como británicos. Y la otra cuestión era que los ingleses creían que en ese buque estaban instalados los Exocet. Pero no les doy más charla, les leo directamente. Presten mucha atención, porque esta es la historia oficial del General Belgrano. Dice, el hundimiento del Ara General Belgrano se produjo el domingo 2 de mayo de 1982 a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror. El hundimiento del crucero argentino permitió a los británicos la superioridad naval en la zona. El ataque causó la muerte de 323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas que tuvimos en todo el conflicto. El hecho generó una polémica en ambos países al haberse producido fuera del área de exclusión establecida por el gobierno británico alrededor de las islas. Es el único caso de un barco hundido en una guerra por un submarino nuclear. Después de anular dos veces su salida, el 16 de abril de 1982, el Ara General Belgrano partió bajo las órdenes del comandante Héctor Bonzo. Su dotación fue conformada por oficiales, suboficiales, cabos, marineros, conscriptos y dos civiles encargados de la cantina del buque, que fueron voluntarios de la misión. Normalmente, en tiempo de paz, la tripulación del buque rondaba los 750 o 770 hombres, pero en este caso se llegó a 1093 tripulantes. El 100% de la dotación fue distribuida en 3 horarios de guardia rotativas. De este modo, cada tripulante cumpliría 8 horas de guardia por día mientras no se estuviera entablando combate. Esta modalidad mantenía al buque en permanente estado operativo y con posibilidad de inmediata respuesta en todos los sistemas de servicio. La misión original que se le asignó al buque fue navegar hasta el teatro de operaciones y estacionarse en las Islas de los Estados, en la derrota costera, y tratar de velar intenciones, cumplir tareas relacionadas con la vigilancia de los accesos sur al teatro de operaciones, interceptar unidades del enemigo de acuerdo con órdenes y disuadir en el marco regional. Evitar el contacto táctico con unidades del enemigo que portaran misiles superficie-superficie. En caso necesario y de acuerdo con la situación, proceder al reabastecimiento en la base naval de Ushuaia. Después de permanecer unos días patrullando en la zona de la Isla de los Estados, el 22 de abril a las 18:30, el Belgrano tomó el puerto de Ushuaia para reabastecerse y cambiar un lote de municiones. Este puerto se convirtió así en el último lugar argentino donde estuvo el crucero. La mañana del 24 de abril la embarcación abandonó el puerto. 4 días más tarde, el 28, se reunió al norte de la Isla de los Estados con los destructores Piedrabuena y Buchar y el petrolero de YPF Puerto Rosales. Conformaron así un grupo de tareas, el grupo de tareas denominado 79-3.
Los destructores tenían la función de protegerlo, formar una cortina y tratar de ponerlo a salvo, tanto de enemigos de superficie como aéreos o submarinos. El general Belgrano, como nave capitana del grupo, debía mantener en espera en la zona entre los meridianos de la Isla de los Estados y el banco de Woodward. El 29 de abril, entre las 9 y las 16, completó de manera satisfactoria el reabastecimiento de 125 toneladas de combustible en maniobra de navegación, conocida como Operación Logos, por parte del petrolero Rosales. La tarde del sábado del 1 de mayo, minutos después de las 20, el crucero recibió nuevas órdenes. Eran urgentes y de claro carácter ofensivo. El grupo de tarea 79-3 se convertía en uno de los brazos de una maniobra de pinzas que se abalanzaría contra los británicos desde el sur, mientras que el grupo de tarea 79-2, conformados por el portaaviones 25 de mayo, sería el otro brazo de la maniobra. El grupo de tarea 79-3 se ubicaría hacia el este y tendría como misión desgastar al enemigo utilizando los misiles M-38 Exocet transportados por los dos destructores. 8 misiles en total. En el caso de crucero, su función sería la de rematar con sus cañones a los buques británicos dañados, ya que el alcance y pegada de su torre de 6 pulgadas lo convertían en una herramienta válida. Para entonces, las alternativas eran evaluar por el comandante Bonzo y su plana mayor, incluían la entrada a la denominada zona de exclusión total. El contacto táctico con los buques británicos rechazó los posibles ataques aéreos y soportar posibles ataques de submarinos nucleares en la zona de operaciones. Las órdenes dadas a los buques del grupo de tarea 79-3 indicaba la previsión de movimiento hacia las 5:30 del 2 de mayo, con un rumbo de 3:35 que lo acercaría a la Task Force británica, transitando ya dentro de la zona de exclusión. Debido a problemas en el portaaviones, por su baja velocidad y la escasez de viento de superficie en la zona, se obligó a retrasar el ataque. El informe recibido por el grupo de tareas 79-10 a la 1 dio a entender una posible cancelación de la operación, ya que la flota británica había cesado los ataques aéreos contra Puerto Argentino y Pradera del Ganso, además de iniciar el movimiento de los portaaviones que se alejaban de la isla. La cancelación definitiva del ataque llegó a las 5, sorprendiendo al grupo de tarea 79-3, mientras estaba en movimiento. Se recibió entonces un mensaje del Comando Superior donde se ordenaba un cambio de las operaciones planificadas con anterioridad. Ahora debían mantenerse en un área más hacia el oeste en espera de nuevas órdenes. A las 15:20, el Belgrano se dispuso rumbo 290, ubicándose a 100 millas de la Isla de los Estados. De esta manera, el grupo de tarea 79-3 realizaba un giro por estribor con la proa hacia el este, manteniéndose así en el área de espera indicada. Por otro lado, el Conqueror, el submarino británico comandado por Chris Brown, zarpó desde su base de Falklands, ubicada al sureste de Escocia, y además de su tripulación, llevaba un grupo de comandos de 12 hombres denominado Special Boat Squadron. Portaba además 32 torpedos Mk-24 y Mk-8, que estos eran un poco más antiguos, pero suficientemente probados y con una carga de Torpex de 340 kilos. El embarco de este grupo comando se veía justificado debido a que el día 3 de abril Argentina había tomado posesión por la fuerza de las Islas Georgias. Era probable que los SBS intentaran un golpe de mano en aquellas costas y de hecho esa plaza sería vuelta a capturar por los británicos el 25 de abril. Sus órdenes emanarían no del comandante de la Fuerza de Tareas en el Atlántico Sur, sino del Comando Estratégico de Submarinos en Norfolk, que está muy próximo a Londres. Las principales características del MS Conqueror eran velocidad de hasta 28 nudos sumergidos, movimientos discretos y reservados, como propulsión
tenían un Roll PWR, que es un reactor nuclear. Tenían una independencia operativa, una autonomía de 4.500 millas náuticas a 18 nudos, excelentes sensores y gran capacidad en cuanto al armamento. Cabe destacar que el término reactor nuclear alude a su planta propulsora y, a diferencia de los submarinos que poseen propulsión diésel eléctrica, obligados a exponer sus knockers en superficie para recargar la batería, los nucleares realizan todas sus operaciones en inmersión, pues su pila atómica produce el valor para mover las turbinas. Tienen casi inagotable capacidad material para permanecer sumergidos, ya que la limitación no está en el combustible, sino en la resistencia humana. El informe sigue, pero quiero que nos metamos en un video para que ustedes vean con imágenes lo que sucedió y luego les cuento el final de cómo fue hundido el general Belgrano. Cuando quieran, chicos, vamos con el video. Era el orgullo de la Marina Argentina. Un crucero de 13.000 toneladas, servido por una tripulación de 1.000 hombres. Se llamaba el General Belgrano. En abril de 1982, partió del puerto y fue a alta mar, a luchar una guerra que pocos habían visto venir, y nadie parecía querer. Su joven tripulación estaba allí cumpliendo con su deber. No sabían que al otro lado del mundo, un submarino se estaba moviendo en su dirección, tripulado por otros jóvenes, cumpliendo con su deber. Los dos se encontrarían al final de la tarde del 2 de mayo de 1982, en las heladas aguas del Atlántico Sur. Lo que pasó a continuación es historia. Yo me volví hacia el capitán y le dije: vamos, jefe, mis torpedos están cargados, podemos hundirle de una tacada. Lo que uno ve en las películas, que es ese torpedo corriendo casi en la superficie del agua, y en que el comandante o alguien dice: todo timón a babor para eludir el torpedo y pongámosles proa. No. Aquí no existió eso. Fue un sonido ensordecedor y se produjo 2 veces. Y en ese instante siento una explosión, como algo muy amortiguado a lo largo de los mamparos, pero una fuerte explosión que conmueve el buque de una manera parecida a como un colectivo puede subir el cordón de la vereda. Abro la puerta, miro hacia proa y la respuesta a uno de los chicos: no había proa. Le faltaba toda la proa. Entonces lo primero que tiramos es a volcarnos, a tirarnos al agua. Para que tengas una idea, caerse al agua es como si 1.000.000 de agujas se clavaran en el cuerpo en ese momento. Más de 300 marineros argentinos murieron ese día. Y gran parte del mundo reaccionó con ultraje, en especial en Argentina, donde el hundimiento fue descrito como un crimen de guerra contra un barco indefenso. Señora Thatcher, usted es una asesina. El hundimiento provocó incluso una tormenta en Gran Bretaña. Cuando volvimos, hubo cierto político que me llamó asesino, el que me había mandado allí. La historia desde dentro de lo que pasó en realidad ese día y por qué nunca ha sido contada. Hasta ahora. 1982. Un barco de guerra estaba anclado allí, repostando combustible y suministros. Se llamaba el General Belgrano y se estaba preparando para la guerra, si es que llegaba. Una guerra que pocos habían visto venir, entre dos combatientes inverosímiles, Argentina y Gran Bretaña. El crucero argentino transportaba más de 1.000 tripulantes. Muchos de ellos eran reclutas sin mucha experiencia naval. Sin embargo, como un solo hombre, creían apasionadamente en la causa por la que luchaban. Un grupo de islas estériles barridas por el viento frente a sus costas de las que la mayoría del mundo ni siquiera había oído hablar. Tengo el recuerdo del 2 de abril. Como todos los argentinos, yo me despierto con el televisor y me encuentro con la pantalla que
teníamos las islas tomadas. Sentí muchas cosas, una de ellas fue una gran emoción. Pasaron pocos días que me llamaron de inmediato, hubo un plan de llamado, así que yo concurrí al barco. El comandante del Belgrano nos comunicó esa linda noticia de que se habían recuperado las Islas Malvinas. En cuanto a mi responsabilidad o lo que yo debería hacer, estaba orgulloso de que en ese momento se haya hecho eso. Y bueno, estaba en nosotros tratar de hacer lo que mejor podíamos hacer para defender que algo es nuestro, ¿no? Y el estar defendiendo la bandera de uno es muy importante. O sea, uno lo ve de chiquito cuando le hacen cantar el himno o ver la bandera o todas las cosas que fue uno aprendiendo durante la primaria y estar en ese momento defendiendo esos colores que veía siempre en el colegio es muy fuerte. Hubiera sido diferente si hubiesen sabido que el barco sería atacado en menos de 2 semanas por un submarino británico y que 1/3 de ellos moriría. Aunque ocurrió hace más de 2 décadas, el hundimiento del Belgrano ha dejado cicatrices en ambos países. Los británicos que tomaron las islas en el siglo XIX las llamaban las Falklands y las reclaman como parte del Reino Unido. Aunque hasta 1982 ni siquiera hacían mella en el inconsciente de la nación. Los argentinos las llaman las Malvinas y en lugar de ser un pie de página en su historia, las Malvinas son centrales para el sentimiento de identidad de Argentina. Casi todos creen que las islas son una parte esencial de Argentina robada por Gran Bretaña, y durante casi 2 siglos, los argentinos soñaron con recuperarlas. A los chicos en las escuelas se enseñó en su momento que las islas nos pertenecen por las razones históricas y legales y no por una mera proximidad geográfica. En cuanto a cuán emocional es el tema para nosotros, yo creo que se torna emocional por la convicción de que nos han quitado algo y que es nuestro. No había plan. Todos reaccionamos ante el acontecimiento que fue el 2 de abril, la invasión de las Malvinas, lo mejor que pudimos. Fuimos al sur lo más rápido posible. La intención probablemente era desembarcar o hacer suficiente ruido para que los argentinos decidieran que no era buena idea, detenerlos y hacer que volvieran a casa sin líos. La Armada tardó unas 2 semanas en llegar a la isla Ascensión, que los británicos planeaban utilizar como zona de puesta en escena. Este iba a ser una especie de lugar de reunión donde pensaríamos todo el asunto y luego procederíamos de acuerdo con el plan que se hubiera desarrollado. Pero no se desarrolló ningún plan hasta que los barcos llegaron a Ascensión. El portaaviones en particular. Los submarinos habían ido por delante porque podían. Uno de los submarinos era el impulsado por energía nuclear HMS Conqueror y su tripulación de unos 100 hombres. Hubo una enorme cantidad de cosas que hubo que subir a bordo, muchísima comida. En una zona del mundo donde nadie había operado un submarino nuclear antes, tuvimos muchas cartas de navegación inusuales que estudiar y nuestros planes fueron de dimensiones mayores. Lo único que habíamos hecho era la Guerra Fría, y entonces nos mandaban a las Malvinas. Solo habíamos perseguido a rusos toda nuestra vida. Un submarino tiene un número de cosas que puede hacer, y como no tenía ni idea de lo que nos pedirían que hiciéramos, tuve que entrenar a toda la tripulación para que pudiera hacer todas esas cosas si nos pedían que las hiciéramos, y teníamos 14 días para hacerlo. Así que los hice trabajar muy duro de camino al sur. Mientras el submarino continuaba su camino hacia el sur, muy por delante del resto de las fuerzas, la Marina Argentina también se preparaba para la acción. Uno de sus barcos de guerra principales era un crucero ligero hecho en Estados Unidos llamado el General Belgrano. Tenía más de 40 años y no era especialmente rápido, pero estaba equipado con cañones de largo alcance. El crucero General Belgrano era un buque eminentemente antisuperficie. Era un buque artillero. Como buque artillero era poderosísimo. Sus 5 torres de 3 cañones cada una, de 6 pulgadas cada cañón,
8 cañones, 4 en cada banda, de 5 pulgadas, una cantidad de artillería antiaérea desparramado por todo el buque. Uno que viene del interior, que en mi caso, de la campaña, y los únicos buques que había conocido, o barcos, o como uno los llamaba, los cerealeros en la provincia de Entre Ríos, encontrarme con una ciudad flotante como era algo fantástico para mí. O sea, era, aparte de mi casa, mi segundo hogar, porque prácticamente yo vivía a bordo. Lo que me enseñó, lo que aprendí a bordo, el tener una familia de 1093 personas, porque éramos una familia a bordo. A mediados de abril de 1982, mientras la flota británica se reunía en la isla Ascensión, el Belgrano estaba en puerto, preparándose para lo que pudiera venir a continuación. La calma antes de la tormenta. La tripulación escribió cartas, escribió muchas cartas. Y en esas cartas la gente volcaba lo que sentía, su experiencia a bordo. Mamá y papá, yo la estoy pasando bien, tengo muchos amigos, estoy en un buque que se come bien, se duerme bien, en fin. Pero algunas cartas llegaron a decir, por ejemplo, papá y mamá, cuídense mucho, porque yo me voy a defender a la patria. Y no es una, ni dos, ni tres, hay muchas. De manera que eso nos enmarca un poquito el espíritu que se estaba viviendo a bordo. Era una entrega total, una entrega donde el hombre, la vida de él, estaba en segundo término. Primero estaba la vida de la patria. Finales de abril de 1982. Las fuerzas especiales británicas estaban a 450 kilómetros de las islas y entrando en la zona de alcance de la Fuerza Aérea a bordo del único portaaviones argentino, el 25 de mayo. El grupo del portaaviones y un escuadrón de fragatas estaban al norte de las islas. El Belgrano y 2 destructores iban hacia el sur. Y los destructores, aunque no el Belgrano, estaban armados con un arma que los británicos temían, el mortal misil Exocet. Casi todos los barcos argentinos estaban equipados con la versión marina del Exocet, por lo que cualquiera que entrara en la zona de alcance del Exocet, cualquiera, y el Belgrano tenía 2 escoltas con misiles Exocet, podríamos haber perdido un portaaviones. Y si perdemos un portaaviones, ahora se reconoce que la pérdida de un portaaviones hubiera destruido la operación británica. Puedes permitirte perder los escoltas, son reemplazables, sustituibles, aunque sea algo incómodo si eres el capitán de uno. Pero eso es algo que sabes, es parte del trato. No deberías unirte si no sabes aguantar una broma. Pero los portaaviones son críticos para la misión. Pierdes los portaaviones y pierdes la fuerza aérea. Pierdes el aire y estás acabado. Se terminó. Por lo tanto, tomaría cada medida en mi poder para evitar los Exocet que dicen que vienen a hundir el barco. Viernes 30 de abril de 1982. A bordo del Conqueror, el operador de sonar Kevin Nichols oye el sonido de una hélice de barco a cierta distancia. Tuvimos un contacto con un barco. Pasamos el contacto a la siguiente guardia. Pero como llevaba una orientación que nos amenazaba, el capitán decidió que nos sumergiéramos bajo la línea de marcación y lo tuviéramos a la vista y viéramos lo que era. Podía haber sido cualquier cosa, podía haber sido un barco de pesca, pero nos sumergimos y lo buscamos hasta que lo encontramos. Y resultó que era el Belgrano y su escolta. Era el petrolero el que hacía el ruido. Había recibido del escalón superior de comando un mensaje un día antes por el cual el día sábado a partir de mediodía debía incursionar hacia el este. Hacia el este estaban los buques ingleses, de manera que entrábamos en un área peligrosa donde el crucero iba a ser vulnerable con determinados ataques. Cuando yo estaba haciendo petróleo del petrolero en el mar,
esa mañana del 1 de mayo, el submarino inglés Conqueror estaba mirándome. Y yo eso no lo sabía. La primera visión que tuvimos fue que el Belgrano estaba repostando en el lado de estribor del petrolero y el destructor estaba en el lado de babor. Entonces es cuando seguimos durante 2 días. ¿Teníais idea de que estábamos allí? ¿La teníais? No. Sabíamos que no podíamos hacer nada contra un submarino nuclear. Nuestro principal enemigo era un submarino nuclear. No había nada que hacer contra eso. ¿Sabíais que había uno en la zona? Sí, lo sabíamos. El Conqueror tenía a la vista el ala sur de la flota argentina, pero no podía apretar el gatillo. Vimos el Belgrano, sus 2 escoltas y 2 barcos de reabastecimiento. Estaban todos en fila. Yo me volví hacia el capitán y le dije: vamos, jefe, mis torpedos están cargados, podemos hundirlos de una tacada. Hubiera sido como pelar guisantes. Lo que ocurría es que todos los barcos estaban bajo órdenes de combate que te decían lo que podías y lo que no podías hacer. Y cuando detectamos al Belgrano por primera vez, nuestras reglas de combate no nos permitían atacar a ningún barco argentino. Así que en lugar de atacar al Belgrano, el Conqueror comenzó a seguirle, usando una táctica submarina clásica. Si te pones enfrente de la popa de un barco grande, es muy difícil que su sonar te detecte porque pasa a través de sus propias hélices. Si una de las escoltas recibe un contacto de sonar, lo informará a su extensión y marcación. Cuando observan esa marcación en la superficie, verán su propio barco. Asumen que es un eco de su propio barco, pero tú estás a 60 metros debajo de ellos. A bordo de su buque insignia de las Fuerzas Especiales, Woodward, aún estaba preocupado por un ataque con Exocet. Y temía ser atrapado por un movimiento de pinza si el Belgrano y sus destructores continuaban su movimiento hacia el este. Creo que mucha gente desde fuera no entendió la importancia de la amenaza que suponía el Belgrano y sus destructores. Habían pensado, bueno, un viejo crucero y un par de viejos destructores. ¿Qué amenaza suponen para 2 portaaviones y un grupo de batalla? La respuesta es una amenaza muy seria. Sabiendo que aún tenía el Belgrano a la vista, Woodward pidió a Londres permiso para atacar. Teníamos la misma clase de imagen táctica y por lo tanto habíamos llegado con sensatez a la misma conclusión táctica, que era una amenaza seria para mí. Así que estábamos de acuerdo en que tenía que desaparecer. ...2 de mayo de 1982, justo antes de amanecer. El Belgrano aún se dirigía hacia el este, hacia la flota británica, cuando el capitán Bonzo recibió un cambio de órdenes. El mensaje decía que yo debía cesar ese rumbo que yo tenía y retrotraerme un poco más atrás hacia el oeste. Sin saber por qué, realicé la maniobra. Di vuelta y comencé a navegar hacia el oeste. El nuevo rumbo del Belgrano, lejos de la flota británica y hacia el continente, podía parecer una retirada, pero no lo era. El comandante argentino de operaciones navales, el almirante Lombardo, ordenó que todos los buques de superficie dieran la vuelta temporalmente. Esto es, el grupo de ataque de superficie, el grupo de portaaviones, el grupo del Belgrano. Todos ellos se dirigieron hacia el oeste, no hacia el continente, sino a un punto de contención frente al continente, listos para acercarse al día siguiente si era necesario. El Conqueror continuaba siguiendo al Belgrano cuando la tripulación recibió unas órdenes que cambiarían sus vidas. De repente escuchamos la retransmisión por radio y había un cambio en las reglas de combate. No recuerdo las palabras exactas, pero en definitiva era una orden de hundir el Belgrano. Tiene que entender que éramos guerreros de la Guerra Fría. Lo que hacían los submarinos era seguir a la gente y fotografiarlos y hacer cosas a hurtadillas como esas. La idea de disparar torpedos a alguien, hacíamos prácticas y eso, pero formaba parte de nuestro repertorio de trucos.
Pero rápidamente se hizo obvio que probablemente iba a pasar. A primeras horas de la tarde, el Conqueror se sumergió y tomó una posición delante del Belgrano, esperando a que el crucero presentara su costado al pasar. Tuvimos una discusión respecto a qué armas íbamos a disparar. En aquellos tiempos solo llevábamos dos clases de armas y eran los Mark 8 que teníamos desde 1939 y la maravillosa y horrible máquina nueva llamada la Mark 24. Un Mark 8 me llevaba 5 minutos cargarlo, el 24 me llevaría media hora y era un arma nueva. Y no era un arma que me gustara particularmente, porque nunca la había lanzado. Nunca jamás en mi carrera naval había disparado un Mark 24 y no lo había visto estallar. El capitán me dijo que informara a la tripulación a través de la retransmisión principal, a través de los altavoces, a todo el submarino, que íbamos a realizar un ataque deliberado contra el Belgrano después de comer. A bordo del Belgrano, los marineros habían acabado la comida del mediodía. La sopa juliana, me gusta la sopa, pero no va a tener ni el olor de esa sopa. Hay olores que lo transportan, hay palabras que lo hacen llorar y hay momentos que le dicen que uno tiene que estar agradecido de estar vivo. La sopa juliana es verduras, fideos moñito con pedacitos de morrón, bien caliente había naranja y no me acuerdo, creo que había tallarines con tuco de segundo plato y hasta ese momento uno estaba netamente tranquilo. El Conqueror iba delante del Belgrano, frente a babor, esperando a que el crucero traspasara su proa. Empezamos el ejercicio y el ejercicio funcionó. Fue como un reloj. Lo hizo hasta el momento en que el segundo al mando, cuando el capitán estaba a punto de decir fuego, le dijo: no dispare, señor, el ángulo de giro está creciendo. Desde luego tenía razón y el capitán bajó el periscopio y no hicimos nada durante el tiempo que tardó. Y entonces el primer teniente dijo: ahora, el periscopio subió. Los torpedos normalmente se disparan desde la sala de control. Por desgracia, en un submarino de 50 millones de libras, el botón no funcionó y recibí la orden de disparar a mano. Creo que disparé los tubos 1, 3 y 4. Los disparé a mano desde el panel de control de disparo. Y entonces ocurre una secuencia de acontecimientos. El motor de control de parada se levanta y el pez sale fuera. El pez se desliza fuera. El espolón se separa cuando se levanta el motor de control de parada. Un pez. Cuando esa secuencia está completa, tiro de la manilla de control al siguiente tubo de torpedo. Y ocurre lo mismo. Cuando la secuencia se termina, tiro de la manilla del tercer tubo. 3 segundos. Los torpedos tardan menos de un minuto en alcanzar su objetivo. La temida espera. Por favor, estalla. ¿Lo hemos hecho todo bien? ¿Ha funcionado? Eran las 4 en punto de la tarde. En el Belgrano, los marineros estaban en el proceso de cambiar de turno. El primer torpedo impactó en el Belgrano, en medio del barco, a babor. En ese instante murieron varios cientos de hombres. Fue el torpedo que, por supuesto, mató a toda la gente que estaba en la sala de máquinas. Los marineros que habían escapado a la explosión inicial tuvieron que enfrentarse al fuego. La gente que estaba en la cubierta del comedor ven producirse en el piso un gran orificio. Y en ese momento, una bola de fuego, que era aire caliente, aire incandescente, que ven venir hacia ellos. No podían hacer otra cosa que taparse la cara para cuidar el rostro.
en forma instintiva, levantaron las dos manos para taparse la cara. En su pasaje hacia arriba, iba arrastrando máquinas y hombres. Iba rompiendo cubiertas, iba perforando todo lo que encontraba a su paso, hasta llegar hasta la cubierta principal. Un segundo torpedo impactó contra la proa del Belgrano, 5 segundos después del primero. Como que le pega un cachetazo y automáticamente le pega al otro. Fueron segundos. Un chorro de agua que se eleva 20, 25 metros y luego cae. Caen con hierros, maderas, cosas del buque. Y cuando cae ese chorro de agua, le faltaban al buque 15 metros. Abro la puerta, miro hacia proa y la respuesta a uno de los chicos: no había proa. Le faltaba toda la proa. A bordo del Conqueror, la tripulación podía escuchar los torpedos alcanzando su objetivo. Oías una explosión. Literalmente, oías un boom. Era un sonido de vapum y sonó 2 veces. A la primera explosión hubo vítores en el submarino. Se oyeron en todas partes. La conmoción es ruidosa. Eran más de 400 kilos de explosivos estallando a menos de 1 kilómetro de distancia. Ese momento aún obsesiona a los hombres que estuvieron allí. No piensas en las personas a bordo. El trabajo no es matar gente, es detener el barco. Si detienes el barco y todo se para, estupendo. Pero es probable que cuando lanzas 1000 kilos de explosivos para que impacten en algo, a 40 y tantos nudos, va a impactar y a matar gente. Fue tarde esa noche cuando nos sentamos y pensamos qué habíamos hecho. Y piensas, ¿cuántas personas iban en ese barco? Dios, pobres diablos, son igual que nosotros, están haciendo exactamente el mismo trabajo que nosotros. Y es muy triste, de verdad. El Belgrano se paró en seco y empezó a llenarse de agua muy rápidamente. El buque queda totalmente a oscuras, sin energía y con un silencio, yo diría, aterrador. Bajo cubierta, cientos de hombres corrían por los oscuros corredores, buscando la seguridad de las cubiertas superiores. En esa explosión segunda es como que el buque paró y entró a hacer unos ruidos tremendos, que era como que se partía, crujía. Eso es muy simple de entender por qué hacía eso. El buque tenía unas bisagras, como el buque era tan largo, entonces esas bisagras era como que hacía ruido y como de dolor. Uno se imagina que el buque sentía dolor, ¿no? Quedó oscuro el buque y unas luces muy tenues pasaban a través de las escalas. Entonces la imagen era como si fuera una catedral gótica. Entre los humos que subían, vapores y un olor muy penetrante. Mientras la mayor parte de la tripulación corría hacia arriba, unos cuantos trataron de bajar y no sobrevivieron. Me decidí a las máquinas a buscar mi salvavidas. Llegué hasta el comedor. No pude seguir más porque los gases del torpedo eran muy fuertes. Era un olor a fósforo que tenía muy, muy, muy fuerte. Entonces me asfixiaba, aparte de asfixiarme, me hacía llorar los ojos. Y no pude seguir después. Veinte minutos después de que los torpedos impactaran el barco, la mayoría de la tripulación había llegado a la cubierta principal. Entonces esperaron que su capitán decidiera qué hacer a continuación. Yo tenía la sensación de que aún podía mantener el buque a flote cuando comienza una leve inclinación. El crucero era un buque muy, muy fuerte, muy noble en su material. Sabía que estaba herido, pero tenía esperanzas de que
poder sobrevivir a esto por lo menos un tiempo. El capitán Bonzo no estaba seguro si venía ayuda de camino o no. Los torpedos habían destrozado las comunicaciones por radio, por lo que no se había enviado ninguna llamada de auxilio. Los destructores escoltas navegando varios kilómetros al norte. Ni siquiera sabían que el crucero había sido atacado. Domingo por la tarde, 2 de mayo de 1982. 20 minutos después de que explotaran los torpedos, el capitán Bonzo supo que el Belgrano se estaba hundiendo y que no había mucho tiempo para que sus hombres subieran a los botes. La banda de babor, que es la banda de la izquierda, había penetrado en el agua unos 8 metros, a tal punto que se podía pasar de la cubierta directamente a la balsa. No así la de estribor, que estaba totalmente levantada. Y por esa banda de estribor fue muy difícil el abandono. Entonces a las 16:20, 16:23 aproximadamente, es el momento que yo ordeno el abandono del buque. Para escapar, los marineros tenían que saltar a los botes, pero eso no siempre era posible. Muchos marineros tuvieron que saltar directamente al agua, que estaba apenas sobre el punto de congelación. Algunos nunca volvieron a la superficie. Entonces lo primero que tiramos es a volcarnos, a tirarnos al agua. Para que tengas una idea, caerse al agua es como si 1.000.000 de agujas se clavaran en el cuerpo en ese momento, ¿no? Me arrojo al agua, desde la proa. Ahora no lo haría, digo sinceramente, porque el impacto con el agua fría es tan paralizante, es doloroso, y aparte que el agua entra inmediatamente por toda la ropa y es como estar en el agua, y la sensación es de muerte inminente. Uno no puede respirar, no puede moverse, no puede nadar, está torpe, y no es tan fácil nadar con todo el equipo, la pistola y los zapatos. Cuando salgo a la superficie, justo era el ritmo de rolido, donde, como si fuera este techo, tenía el casco del buque. Y uno no puede hacer nada, no puedes nadar, no puedes alejarte, estás como boyando a merced del agua. Uno no puede nadar contra el agua. Y por un instante pensé que se terminaba todo. Uno de los tripulantes tenía una cámara y sacó una foto. Solo un par de hombres permanecían en cubierta, en pie cerca de la proa partida. Uno de ellos era un suboficial llamado Barrio Nuevo. El otro era el capitán Bonzo. Corrimos la cubierta un poco para ver si había algún herido que necesitara la ayuda nuestra. No había ninguno. Barrio Nuevo acepta tirarse al agua, siempre y cuando yo me tire. Entonces él hace la señal de la cruz, se para en la quilla de rolido del buque, la que está abajo, y de ahí se va al agua. Y luego yo, también haciendo la señal de la cruz, me dejo deslizar por esa misma soga, nado unos 50 metros, y 3 balsas estaban esperando esas 2 figuras humanas que no sabía quiénes eran, pero que eran 2 tripulantes, con peligro de que el buque se diera vuelta y se las chupara las balsas. Sin embargo, ahí estaban. Pienso que fueron una de las primeras balsas en salir, porque toda la parte después, o sea, toda la parte de imágenes al hundimiento, fueron sacadas de la balsa mía. Esas fotos muestran un grupo de botes a babor del barco, cargando supervivientes. Todos corrían peligro de ser arrastrados con el crucero cuando se hundiera. Nosotros nos sacamos fuerza para tratar de alejarnos de esa zona peligrosa, y el destino quiso que no sea una ola que se dio vuelta, o porque nos vio que éramos lindos, porque quería que nos salgamos. La cosa que esa ola pegó contra el buque, rebotó contra el buque y nos alejó. Y después, bueno, se abrió el mar y
y ya el viento nos llevó más o menos a unos 300, 400 metros en el momento que el buque desapareció de superficie, ¿no? Y recuerdo que uno de los conscriptos le dice: mira, se está hundiendo, dirigiéndose al crucero. Yo no quiero mirar, dice el otro. Y bueno, yo no pude más de curiosidad, me asomo a través del techo roto y veo que lentamente el crucero se desliza hacia popa y sin hacer vuelta en campana y sin irse a pique, sin llevarse las balsas que tenía cerca, desaparece de la superficie. Escucha a bordo del Conqueror grabó el ruido mortal del Belgrano. Suena como si se rompiera una araña de luces. Es el agua entrando en la sala de máquinas. Obviamente, explotan las tuberías de vapor. La intrusión del vapor caliente en el agua del mar suena exactamente como una araña de luces rompiéndose despacio. Como un ruido de campanilleo, como cristal rompiéndose, o uno de esos móviles de campanillas, o una lámpara de cristal. No es lo que esperas exactamente, es muy surrealista. A las 5 de la tarde el Belgrano había desaparecido de la vista, dejando a más de 700 hombres solos en un mar oscuro. Y el barco se da vuelta y se pone en vertical y se va hacia abajo. Ahí es cuando gritaron: ¡Viva la patria! Cantaban el himno nacional. Yo sentí que se iba algo de mí. Dijo un tripulante: sí, qué notable. Su hundimiento fue tan noble como toda su vida. Ninguna balsa se fue con él, no arrastró a nadie. Si realmente son 13.500 toneladas más, 9.000 toneladas de agua que comenzaron a irse hacia abajo. Así se habrá ido hasta los 3.000 metros hacia abajo. Allá está, junto con los hombres que lo acompañan. Y yo les decía a los muchachos: ¿cuántas veces pasaron una noche de fiesta sin dormir? Muchas. Bueno, esta va a ser una noche sin dormir. El que se duerme no se despierta, porque el frío da tal que el que se duerme baja la temperatura corporal y puede no despertarse. El amanecer encontró a los botes dispersos y lejos de la zona donde el Belgrano se había hundido. Habíamos navegado, impulsado por el viento, cerca de los 80, 90 kilómetros esa noche. Entonces era difícil detectar, sobre todo que había un temporal muy grande, los aviones no podían hacer vuelos más bien bajos, había poco plafón, prácticamente no existía, de manera que la búsqueda aérea se hacía muy dificultosa. Al alba, aviones despegaron del continente para iniciar la búsqueda, aunque no tenían muchas esperanzas de encontrar nada. Mucha gente asumía que el Belgrano se había hundido con su tripulación. Entonces, un avión de búsqueda a punto de terminar su combustible localizó una balsa, y luego otra. Sentimos la sirena, la bocina de uno de los destructores. Imagínense, después de estar un día en la soledad del océano, sentir que venía el destructor justo hacia nosotros, fue una excitación fantástica. Ya sabíamos que nos localizaron. Y a partir de ahí, bueno, fue otra cosa. Otro estado de ánimo, hubo charlas, conversaciones más alegres, qué sé yo. Pero en todo momento se rezaba. En la balsa se rezaba. Esa fe, esa fuerza, a uno lo hace salir.
24 horas después de hundirse el Belgrano, empezaron a recoger al primer superviviente. Al último lo encontraron medio día después. En balsas donde no había hombres suficientes para generar calor corporal, algunos tripulantes murieron de frío. Y algunas balsas no se encontraron nunca. En Argentina, la noticia del hundimiento fue recibida con dolor y rabia. Había un sentimiento creciente de ultraje porque Gran Bretaña había jugado sus cartas injustamente. Señora Thatcher, usted es una asesina. Y la noticia del hundimiento del Belgrano se difundió alrededor del mundo. La acción británica fue celebrada y vilipendiada. Perdido en la conmoción estaba el hecho de que el hundimiento cambió el curso de la guerra. Sabiendo que no tenía defensa contra los submarinos nucleares, la Marina Argentina ordenó a sus barcos que volvieran a sus aguas costeras. No teníamos ni idea de cuál sería el efecto de hundir el Belgrano. No lo habíamos pensado. Y nos complació mucho descubrir, día tras día, que su flota parecía haber vuelto a casa y no parecía volver. Nos complació mucho descubrir que el hundimiento del Belgrano, efectivamente, había derrotado a su marina. Si los argentinos no se hubieran rendido el 14 de junio, nosotros hubiéramos fracasado como el 21 de junio, una semana después. Estábamos agotados y los barcos estaban agotados. Y los sistemas de ingeniería estaban agotados y las armas estaban agotadas. Estábamos todos agotados realmente, como ellos. Pero ellos se agotaron primero. La oposición, menos mal. La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios, de celeste y blanco, navegando entre los mares. En las noches ves fantasmas que muerden el pabellón. En las aguas bajo el frío duerme. ¿Quién guardará tu plegaria del viento? ¿Quién borrará nuestras lágrimas del mar? Siento al dormir tus muletas en llamas y en sueños volverás a caminar. Casi sin esperarlo, en el diario de hoy, la manifestación y tu foto en alto. La bandera entre tus manos, hoy después de la tormenta, las luces no brillarán. En las aguas bajo el frío quedará. ¿Quién guardará tu plegaria del viento? Nuestras lágrimas del mar. Siento al dormir tus muletas en llamas y en sueños. Creo que en el documental está todo dicho. Podría ampliarle muchísima más información, pero creo que fue lo suficientemente explícito para que usted tuviera un panorama general de lo que fue el general Belgrano. Pero el general Belgrano aún vive. Ahora le voy a leer la nómina, no de los muertos, sino cómo está distribuida. En la tripulación del Ara General Belgrano había 56
jefes y oficiales, de los cuales sobrevivieron 23 y fallecieron 3. Sus oficiales mayores y principales había 11, sobrevivieron 10, murió 1. Sus oficiales primero había 26, sobrevivieron 25, murió 1. Sus oficiales segundos había 76, sobrevivieron 40, murieron 36. Cabos principales había 131, sobrevivieron 86, murieron 45. Cabos primeros había 93, sobrevivieron 65, murieron 28. Cabos segundos había 235, sobrevivieron 158, murieron 77. Marineros había 55, sobrevivieron 27, murieron 28. Conscriptos había 408, sobrevivieron 306, murieron 102. Y civiles había 2 y murieron. El total de la tripulación fue de 1093 hombres y de ellos murieron 323. Más allá de la información que ustedes vieron en el documental, muy bien hecho por cierto, es una pena que este tipo de documentales no se hagan acá en Argentina por argentinos. Ustedes vieron el documental, está doblado por españoles y realmente el documental fue hecho por una cadena de televisión británica. Es una pena, porque tendríamos que hacerlo nosotros, no ellos. Pero está muy bien y muy objetivo. Lo que ellos no cuentan es que dispararon 3 torpedos, de los cuales 2 dieron en el blanco. Pero el segundo torpedo fue disparado tan malamente que hundió la proa, como decía el comandante Bonzo, cuando el chorro de agua cayó, habían desaparecido 16 metros de proa. ¿Qué significó esto? Nada más ni nada menos que un buque que tiene compartimientos estancos como para que pueda estar en el agua un tiempo prudencial para darle tiempo a su tripulación a ser evacuada. Al tener ese agujero en la proa, le desapareció toda la proa. El buque se hundió en exactamente 59 minutos. ¿Escuchó bien? 59 minutos. Ese es el tiempo que los marineros tuvieron para poder salvar su vida. Otra de las cosas que ustedes vieron en el video, pero que no lo cuenta en ningún momento, es que ustedes los ven descalzos. Bueno, es una de las reglas que cuando tienen que tirarse a las balsas, tienen que hacerlo descalzos, porque los botines, los zapatos, pueden agujerear las balsas. Ahora, como las balsas fueron tiradas al mar, pero no estaba la orden de evacuar el barco, al momento de tomar esas balsas, como lo dicen los reporteados, tuvieron muchos que tirarse al agua. Y había balsas donde había 3 o 4 marineros y otras donde había superpoblación de marineros. Bueno, y como perlita les cuento, si ustedes quieren ver una de estas balsas en vivo y en directo, no tienen nada más ni nada menos que ir al Museo de la Casa de Veteranos acá en el Partido de la Costa, en la parte alta de la terminal de ómnibus de Santa Teresita, y ahí tienen una de las balsas, no es una réplica. Tuvieron la suerte de que la gente de Marina obsequiara una de las balsas. Una de las balsas del general Belgrano está en el Museo del Partido de la Costa. Bueno, me despido como lo hago siempre, diciendo que yo no me rendí, y creo que los tripulantes, que fueron 770 los que sobrevivieron, tampoco lo hicieron. Como tampoco lo hizo el Ara General Belgrano, porque todavía vive. Chao, hasta la semana que viene.
corazón y una visión de Dios, de celeste y blanco, navegando entre los mares, en las noches tres fantasmas que muerden el pabellón, en las aguas bajo el frío duermen. ¿Quién guardará tu plegaria del viento? ¿Quién borrará nuestras lágrimas?